Muy bien, pues buenos días. Hoy estamos en el Instituto Europeo del Emprendimiento, en los desayunos, y hoy se trata de hablar de la relación entre el crowdfunding y el emprendimiento. El crowdfunding, como yo creo que todos sabéis, es una forma de financiación para proyectos de emprendimiento que consiste en lugar de buscar uno o unos pocos socios que aporten mucho dinero, consiste en buscar a muchos posibles aportantes que aporten poco dinero. Es una forma de financiación alternativa que está teniendo muchísimo éxito. De hecho, pues, las cifras son impresionantes. En el año 2009 se estima que el importe del capital levantado a través de crowdfunding fue de 400 millones de dólares, cifra que se triplicó ya en el año 2011, que se volvió a duplicar en el 2012, que es el último año donde hay estimaciones, y que si siguiera este ritmo, en el entorno de unos 10 años llegaría a levantarse tanto dinero en el crowdfunding como en la bolsa. Esto no será fácil que ocurra porque, como es lógico, en fin, la bolsa es el sistema establecido y ordinario para el levantamiento de capital, ¿no? Pero es un fenómeno realmente imparable y que está ayudando a muchísimo pequeño emprendedor, ¿no? En España ha sido, en principio, muy bien recibido. Ya se están financiando muchos proyectos por vía del crowdfunding en sus diferentes modalidades. Básicamente hay 4 formas de crowdfunding, ¿no? El primero es el que se conoce como equity crowdfunding, crowdfunding de capital, donde se buscan aportaciones a riesgo. La gente pone muy poco dinero en diferentes proyectos, pero está completamente a riesgo. Quiere decir que si el proyecto va bien, se le remunera como un accionista; si el proyecto va mal, pierde el dinero. El lending crowdfunding, que consiste en prestar dinero como prestamista. Eres un prestamista más, te pagan un tipo de interés, y en cuyo caso, si va bien, tu retorno está limitado porque recibes solamente el beneficio de ese préstamo, el tipo de interés, pero a su vez también el riesgo es menor porque digamos que cobras antes que los propios socios que también hayan financiado el proyecto, eres más senior al capital. Luego están las otras 2 formas, que son el llamado reward crowdfunding, que consiste en que yo doy dinero a cambio de servicios del proyecto de emprendimiento. Véase, por ejemplo, si alguien tiene un proyecto que consiste en desarrollar un determinado programa de software para una oficina, pues yo que tengo una empresa, pues doy dinero y me dan el programa gratuitamente. Y por último, el crowdfunding de las donaciones, que simplemente consiste en que gente filántropa pues quiere apoyar a los emprendedores y da un dinero a fondo perdido sin esperar nunca recuperarlo, ¿no? Entonces, aquí los que son relevantes son los 2 primeros, relevantes para España, porque son los que van a ser objeto de regulación probablemente ya este viernes en el Consejo de Ministros, donde se va a aprobar la regulación del crowdfunding, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque ahora mismo es una actividad sin regular. Cualquiera puede acudir al crowdfunding, cualquiera puede abrir una plataforma de crowdfunding que básicamente consiste en una página web donde se publicitan proyectos empresariales y se dice: si usted quiere participar, ponga dinero en el proyecto, enviando dinero pues a esta cuenta corriente bancaria, se dan las instrucciones para aportar, se firma un determinado contrato, un compromiso de aportación, en fin. Pero no está regulado, es algo absolutamente dejado a la iniciativa de las partes. Sin embargo, esto le da miedo a las autoridades. ¿Por qué? Porque la actividad que consiste en captar dinero del público de manera anónima es una actividad que en todos los países, de alguna manera o de otra, está regulada cuando se hace, como digo, de manera anónima y cuando se utilizan una, digamos, fuerza comercial. ¿Por qué es así? Pues porque desde hace ya muchos siglos ha habido grandes estafas, lógicamente, ¿no? El caso más famoso hace ya 200 años, estos señores que en Londres dijeron haber encontrado una mina de oro en el Oriente Medio, y levantaron millones y millones de dólares que luego, por supuesto, huyeron con el dinero, ¿no? O el caso de Madoff, ¿no? Es un caso todavía más claro, ¿no? Entonces, por esa razón, las autoridades siempre tienden a regular la actividad que consiste en captar dinero del público. Lo que ocurre es que en España, como suele ocurrir cuando se desconoce algo, pues parece que nos vamos a pasar por exceso y se va a poner en marcha una regulación demasiado restrictiva, cuyas características principales cuento y ya dejo que intervengan los participantes en el desayuno, ¿no? La primera es que se limita la capacidad de aportar dinero por proyecto a 3.000 euros. Esto quiere decir que yo, si me gusta mucho un proyecto, a través de una plataforma solo puedo poner 3.000 euros, cosa que tampoco tiene un sentido muy claro. Hoy me decía Antonio que una bicicleta cuesta hoy casi 3.000 euros, ¿no? Una buena bicicleta, por tanto, es que no tiene mucho sentido que se nos limite la capacidad de apoyar a los emprendedores de esta manera. En segundo lugar, de un solo inversor, una plataforma no puede obtener más que 6.000 euros dentro de un mismo año.
Por tanto, no solo no puedo poner más de 3.000 en un proyecto, es que no puedo poner más de 6.000 en varios proyectos que estén promovidos por una misma plataforma. Cosa que tampoco no es un límite que tenga mucho sentido. Ya se entiende que se quiere limitar a digamos, el riesgo o diseminar el riesgo, de manera que los particulares que se empecinen o que quieran de verdad apoyar estos proyectos, pues no vayan todo a una, sino que inviertan pocas cantidades en muy diferentes proyectos, en muy diferentes plataformas, ¿no? Y luego, a su vez, un proyecto no puede en conjunto obtener más de 1 millón de euros de financiación, cosa que para algunos proyectos será suficiente y para otros no. Entonces, eso tampoco tiene mucho sentido, porque lo tenemos que limitar a 1 millón de euros cuando hay un proyecto que sea claro que a lo mejor resulta que está en la tercera ronda de financiación, pero ha decidido que después de estar ya dando resultados quiere hacer otra ronda de crowdfunding. Y además, las plataformas de crowdfunding tienen que registrarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están sujetas a una auditoría financiera anual, cosa que es ya en sí mismo es una carga bastante insoportable porque cuesta varias decenas de miles de euros auditarse, cuando estas plataformas pueden ser perfectamente pequeñas startups que funcionen de maravilla. Luego, además, están sujetos a todo el régimen de infracciones y sanciones de la CNMV en el momento en que no den una información adecuada, ¿no? Cosas que aparentemente pueden tener mucha lógica, la realidad es que se están poniendo cargas excesivamente duras para las plataformas de crowdfunding, ¿no? Bueno, yo creo que con esto puede servir de introducción, ¿eh? Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por venir. Lo primero, la verdad es que una de las virtudes de una exposición es que sea concisa y clarísima como la que yo creo que acabas de hacer. A mí me gustaría, cuando tú nos has explicado esto de una forma tan clara, a veces yo me quedo un poco perplejo, porque a mí me parece que esto tiene, tal como tú lo has contado, tiene muchísimo sentido, y yo la pregunta que me hago es que estamos siempre igual con la intervención del Estado. O sea, vamos a ver, en el fondo, ¿no será que estamos pretendiendo nuevamente, como prácticamente ocurre siempre, que con el pretexto de proteger, con el pretexto de que el pequeño inversor no se equivoque y no le quiten sus 3.000 eurillos, ¿tú no crees que con ese pretexto en el fondo detrás lo que hay es cercenar un nuevo canal que se había abierto de inversión libre y de que los flujos financieros, que en el fondo, tú ten en cuenta que cuando alguien da dinero de forma anónima, cuando alguien apoya un proyecto de forma anónima, está haciendo exactamente para lo que se inventó el dinero, que es justamente un ejercicio de libertad. O sea, detrás no hay una tendencia a superintervenir en todo, no ya por la seguridad de los que ponen su dinero, que a fin de cuentas es suyo, que deberán tener la libertad de poder hacerlo. Ha habido otros casos en España muy recientes, como comentábamos esta mañana, donde nadie se preocupó por qué pasaba con los dineros que le daban a Bankia o con los dineros que les daban a otras entidades financieras, ¿no? Y eso sí, estaban auditados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estaban perfectamente con toda la documentación en regla, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Siempre se dice que la clave no es tanto la regulación como su aplicación. Es decir, muchas veces una regulación menos estricta, menos intervencionista, pero que se aplique de manera eficaz y constante, hace muchísimo más efecto, protege mucho mejor los intereses que hay que proteger, que no una regulación absolutamente estricta, limitadora, que no deja sitio al emprendimiento, a la capacidad de llevar a cabo proyectos nuevos, que sin embargo luego no se apliquen ni se persigan, ¿no? De hecho, uno de los problemas que aquí va a haber es que muchas plataformas que, como irán surgiendo, inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, serán muy difíciles de supervisar, porque el Estado no tiene medios tampoco para hacer toda la supervisión que se está autoimponiendo. Entonces, la manera de conseguir que esto esté más o menos controlado, pues es poner muchas barreras y límites que hagan que realmente el posible daño total que se produzca a través de engaños en plataformas pues sea pequeño. Pero esto es un error, porque aquí lo que se trata es de ayudar al beneficiario de estos proyectos, que por un lado es, por supuesto, el emprendedor, que tiene que financiarse para llevar a cabo ideas, y por otro lado, los inversores, que el exceso de ahorro necesita rentabilidad. Es un principio básico de la economía. Y, por tanto, la rentabilidad, desde luego, no la están dando en una economía europea bastante estancada, en muchas ocasiones no la están dando las empresas habituales, sino que la están dando las nuevas ideas, especialmente
especialmente proyectos internacionalizados, orientados a la tecnología, etc. Y además lo que va a provocar, como en tantos otros ámbitos, igual que ha habido fuga de cerebros masiva en la investigación, es fuga de emprendedores. Se van a ir a donde puedan encontrar la financiación de sus proyectos. Alemania, por ejemplo, es muchísimo menos intervencionista que nosotros. Entonces, hay que hacer, yo creo que una llamada de atención firme a que esto parece que ya no hay cómo se pare, se va a aprobar así, pero que inmediatamente las plataformas de crowdfunding se unan, hagan su asociación, en fin, su organización representativa y vayan a hablar con el Ministerio, les expliquen que esto les está cercenando su capacidad de crecer y de ayudar a los emprendedores, ¿no? Sí, a mí me gustaría, claro, me acabas de hablar de Alemania, en fin, sin hacer un análisis pero todos tenemos la impresión de que a Alemania en lo económico le va mejor que a España. Entonces, realmente, si a Alemania le va mejor que a España y está menos regulada, si en España estamos intentando apoyar a los emprendedores, estamos intentando crear, y tomamos estas medidas, a mí lo primero que se me ocurre es, este tipo de medidas son medidas deliberadas y mal aconsejadas, es decir, ¿estamos mal aconsejados en el gobierno o lo estamos haciendo aposta? O sea, yo creo que una parte, sin lugar a dudas, de lo que está ocurriendo, como ya se ha publicado en diversos medios, es interés lobístico, es decir, los lobbies de los sectores afectados, que sin lugar a dudas son intermediarios financieros, banca, en fin, y en general el mundo de la financiación alternativa y de la financiación tradicional, pues les asusta el surgimiento de un nuevo emprendedor, de un nuevo competidor que va a ayudar a los emprendedores que son completamente fuera de control, en el sentido de que una plataforma de crowdfunding es que no necesita un banco más que para recibir transferencias, pero no necesita un asesor, pues son ellos mismos sus propios asesores, en fin. Entonces, sin duda alguna, aquí hay un interés grande de sectores afectados porque esto no se convierta en algo excesivamente grande, porque al final, cada euro que vaya a financiar proyectos a través de plataformas crowdfunding no va a través de intermediarios financieros, brokers o bancos, y en consecuencia es un dinero que no deja comisiones, que en fin, etcétera, ¿no? Y por ello, sin lugar a dudas, una buena parte de lo que ocurre es, en fin, los lobbies metiendo presión al gobierno para que no permita que esto sea muy grande. Pero como no se puede poner puertas al campo, es decir, Google ya vemos cómo empezó y ya vemos hoy lo que es. Entonces, este fenómeno va a seguir creciendo porque tiene un sentido económico por sí mismo y las cosas que tienen sentido y peso pues acaban cayendo por su peso, ¿no? Muy bien. La verdad es que a mí, sí, yo vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? O sea, al final es como que el crowdfunding tiene ese punto de apoyo a la libertad, es decir, a que verdaderamente los flujos de recursos pues no tengan que moverse necesariamente por unos canales que no ya es que sean más seguros, que yo creo que todos a estas alturas tenemos que ser conscientes que si algo ha demostrado el sistema financiero internacional es que es tremendamente inseguro, ¿eh? Es decir, que el argumento de la seguridad ya nunca podrá ponerse encima de la mesa cuando se hable del sistema financiero internacional estándar o convencional, o que conocíamos hasta Lehman Brothers, ¿no? Eso uno. Pero dos, al final, si es recaudar impuestos, bueno, es un problema de política fiscal. Yo creo que hay algo que va más allá, y es que simplemente el sistema quiere conocer, o sea, el sistema quiere saber cómo se mueven los flujos financieros. El sistema no puede soportar ser testigo y no tomar nota de lo que ocurre en el flujo financiero, porque el flujo financiero es muy importante. Entonces, el argumento de seguridad, el argumento de pagar impuestos, son argumentos que yo creo que ya no son suficientes. No, el sistema quiere conocer qué es lo que pasa con el dinero. Y eso tiene que ver con la discusión básica de qué es la moneda. Normalmente, si os metéis en cualquier guía o en Wikipedia o, en fin, en cualquier libro, ya no, la moneda tiene poder liberatorio, ¿no? O sea, usted tenía una deuda, entrega esa monedita o ese papelito y entonces automáticamente usted ya... si no debe, entonces es que la moneda es buena y cumple su función. Sin embargo, a mí me gusta pensar una cosa diferente. Me gusta pensar que la moneda lo que hace es que
conlleva un crédito, y un crédito que es al portador. Es decir, cuando el esclavo es bueno en su trabajo, llega un momento en que dice, yo no te voy a hacer esto si no me das algo a cambio. Entonces es cuando empezaron a aparecer los primeros maestros que hacían sus oficios bien, y en el fondo el señor feudal con sus siervos de la gleba, o a este le salpicaban y le daban un poquito más, o no hacía lo que él hacía muy bien, y entonces llegó un momento en que dijimos, yo prefiero que lo haga, le voy a dar un poquito, le voy a dar alguna moneda, ¿no? Esto había ocurrido ya antes también. Esa moneda hace que el artesano pase de la esclavitud a la libertad, lo mete en un saquito, lo cierra, se lo pone en la cintura, y cuando ese señor, días más tarde, decide comprar un cordero, va, mete la moneda y se lleva el cordero de las orejas. Ese ejercicio es libre porque es incógnito, porque nadie sabe de dónde ha sacado ese señor la moneda, ni cómo se llama ese señor. Por eso la moneda en sí misma supone un crédito al portador. En el momento en que el crédito no es al portador, porque está perfectamente reflejado quién, de dónde, cómo y cuándo, lo que se cercena es la libertad. Y yo creo que ahí hay una parte muy importante de conflicto en estas medidas, ¿no? Efectivamente. Estás tocando para mí el tema central de lo que pasa en las economías modernas, que yo creo que, siguiendo con la evolución que tú dices, esa moneda está muy bien, el problema es que tiene dos problemas. Uno, si vale igual en todos sitios, razón por la cual el oro acaba siendo la moneda, porque como es muy difícil de corromper, es fácil de pesar, es fácil de comprobar si es válido, pues todo el mundo le vale el oro. A continuación, como me lo roban, lo tengo que meter en una casa donde me lo guarden, que eran las casas de depósito. Las casas de depósito me daban unos certificados que al final yo, mejor que sacarlo y entregaba los certificados. Cuando el banco se da cuenta de que la gente compra y vende los certificados, dice, oye, pues, ¿y si emito uno sin tener oro que lo respalde? Y al final el dinero, que eran esos certificados, se convierte en billetes que emite el banco, y ese dinero vale en la medida en que el banco tenga oro. Cuando llega un momento, y este es para mí el paso fundamental que hace que cambien las economías modernas y que nos metamos en las burbujas financieras en las que estamos, es evidentemente, en fin, cuando se produce el gran salto a un sistema de reserva fraccionaria, ¿no? Como diría von Mises o Hayek, que tienen esto estudiado, y en España el profesor Huerta Soto lo explica muy bien, ¿no? Y ese momento donde hay más dinero en circulación que algo que lo respalde, es cuando se da absolutamente, es muy bueno porque el crédito aumenta, digamos, genéricamente, y es muy malo también porque va a generar burbujas necesariamente, de manera que hay un gestor de un hedge fund muy conocido que se llama Clarity, que dice que si usted va a invertir, no se preocupe mucho. Dice, solamente preocúpese de si se va a acabar el mundo ya o no. Dice, si se va a acabar el mundo, la gente operará irracionalmente, pero si no se va a acabar el mundo ya, no se preocupe, dice, porque la economía crece y luego hay una crisis financiera, decrece, y luego vuelve a crecer, y luego otra vez, pero cada vez crece más. El problema es dónde le pilla usted en el ciclo, ¿no? Entonces, y a lo que vamos, dado que ese sistema de financiamiento mediante crédito a través de los bancos, que está basado en que un banco puede crear dinero en cuenta corriente, el sistema se lo salta en las épocas de crisis bancarias, cuando los bancos dan más créditos de los que deben, la gente no puede devolverlos, los bancos quiebran. Hemos asistido en España a una reducción de 40 a 9 bancos en los últimos 5 años, que es increíble, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Pues que tiene que surgir los proveedores alternativos de capital. Por eso ahora mismo los famosos fondos buitres están comprando toda España, porque son gestores de fondos, asset managers, que tienen dinero de inversores particulares y están viniendo a comprar a España las cosas a derribo completamente. Y a su vez, el empresario emprendedor, necesita dinero que un banco no le da. No tiene otro remedio que saltarse al banco, desintermediar su financiación, saltarse a cualquier intermediario e ir directamente al inversor final. Como no lo conoce, la tecnología le da la vía para encontrarlo, que es poner una página web y decir, aquí hay proyectos. O acudir, en este caso, a una plataforma de crowdfunding que no deja de ser otro emprendedor que ayuda a poner en contacto el exceso de ahorro con la necesidad de financiación del emprendedor. Y desde luego yo soy absolutamente partidario de que esto se regule y se le dé seguridad jurídica, pero una cosa es darle seguridad y otra cosa es ponerle límites por miedo. Y la parte que creo que hay que evitar desde todo punto de vista es que el miedo nos controle
y determine cómo tenemos que funcionar. Yo creo que, por ejemplo, en la regulación, la parte que ni se ha tocado y que de verdad que creo que es la importante es, oiga, pero usted cuando le da al inversor crowdfunder algo a cambio de su dinero, ¿pero qué es lo que le da realmente? Simplemente hay una referencia a que podrán darse acciones, participaciones en sociedad limitada o, en su caso, bonos. Ya bueno, pero ¿y qué más? ¿Cómo le entrego la acción? ¿Cuál es su documento que garantiza que yo soy accionista? En fin, se podría haber regulado mucho más las cuestiones formales, de manera que si hay algún problema sea fácil reclamar. Y luego, que la gente reclame. Vayamos a los tribunales o a las cámaras de arbitraje o a lo que haya que ir. Pero eso cuando haya problemas. Usted no diga, como va a haber problemas, que sea pequeño. No, no, no. Usted trate de dar el cauce legal y económico para que esto ocurra con seguridad y transparencia y luego dé usted el régimen de solución de conflictos. Pero si se ha hecho muy grande, pues fenomenal, no pasa nada. Si hay un régimen de solución de conflictos, el conflicto se solucionará, ¿no? Además, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, hazte cargo de una cosa, el sistema no es tan ineficiente como para no saber rechazar un canal que fuese especialmente conflictivo. Es decir, la confianza que tienen los inversores a través de plataformas crowdfunding, evidentemente es si funcionan. En el momento en que empiecen a pinchar las propias plataformas, evidentemente serán incapaces de recaudar fondos en el futuro. Claro, aquí lo que pasa es que yo comprendo a las autoridades cuando regulan las cosas por el miedo al chiringuito financiero, ¿no? Por el miedo al estafador. Pero repito, que aquí la clave es esto como se soluciona es con luz y taquígrafos. El que quiera hacer crowdfunding, me parece bien que se registre, me parece bien que tenga que dar una publicidad muy clara sobre los proyectos que está, digamos, ayudando a promover, que esté muy claro qué es lo que se recibe a cambio del dinero que yo aporto a los proyectos, si soy accionista, si soy partícipe, si soy bonista, y como bonista, lo que me han dado es un bono, cuáles son mis derechos y obligaciones, a quién tengo que reclamar, que se haga especialmente responsable a los administradores del promotor, o sea, administradores del emprendedor que tiene, digamos, el coraje de ir a pedir dinero al público, no se sabe a quién, a alguien anónimo completamente, pues que responda, absolutamente de acuerdo, pero que no se pongan límites cuantitativos tan bajos, porque al final lo que se va a hacer es que, es tan grande el esfuerzo para conseguir tan poco dinero que de nuevo no me va a quedar otra que irme a los intermediarios tradicionales, pagarles su 3%, cuando no 10% de comisión por levantamiento de capital, que es durísimo y que lo que hacen es que el coste de capital medio para el emprendedor sea extraordinariamente más elevado que el coste de capital medio para una empresa que ya está establecida y no deja de ser otra barrera de entrada al mercado, otra límite a la libre competencia y otra carga en la espalda del emprendedor. Yo te quería preguntar, volviendo un poco al tema del emprendimiento y el crowdfunding, ¿hasta qué punto un emprendedor que recurre al crowdfunding puede poner en jaque su independencia a la hora de tomar decisiones, sabiendo que hay varias personas que le han dado el dinero y que por tanto a lo mejor le pueden exigir algo? ¿Hay algún documento que regule hasta qué punto un inversor de crowdfunding le puede reclamar ciertas acciones al emprendedor? Pues en España lo que la regulación ha decidido establecer es un régimen por el cual el promotor, es decir, el empresario, el emprendedor, tiene que decirle a los financiadores de la actividad que llegan a él a través de la plataforma qué es lo que obtienen a cambio. Entonces, si lo que le va a dar son acciones de la empresa del emprendedor, entonces lo que tiene que ofrecer es, oye, los estatutos de la sociedad en que usted se está haciendo accionista. Entonces hay que tener en cuenta, y esto es algo que los emprendedores yo les recomiendo que se asesoren bien para saber qué es lo que están haciendo, porque muchas veces, claro, es muy difícil. Yo he dedicado la vida al derecho, sería incapaz de emprender nada con sentido. Entonces, pero un emprendedor muchas veces es muy difícil que entienda las consecuencias jurídicas de lo que está haciendo. Entonces, hay que tener en cuenta que si uno ofrece acciones, lo que está haciendo es a todos los que aportan dinero es accionistas, normalmente con derecho de voto. Lo que quiere decir que a lo mejor él no se da cuenta de que si está ofreciendo en una compañía que tenga un valor del capital de 1 millón de euros, capta otro 1 millón de euros, en ese momento ha perdido la mayoría de la sociedad y, por tanto, los nuevos emprendedores podrían decidir quitarle como el gestor de la compañía, es decir, tendrían la mayoría de los votos en una junta general. Por tanto, mucho cuidado a la hora de cómo se estructura el proyecto de financiación y qué derechos les doy a aquellos que me financian mi proyecto, porque si me descuido, lo que estoy haciendo quizás es perder la propiedad o el control
de mi empresa. Y es fundamental que los promotores sean gestores de su propia empresa. En el caso americano, por ejemplo, tenemos Google, que cuando salió a bolsa lo hizo con acciones llamadas low voting, de voto bajo, que daban a los accionistas la 10ª parte de los votos que tenían los dos fundadores y los fondos que les habían financiado. Pero llega un momento donde ha ampliado capital tantas veces que ya la 10ª parte no es suficiente para compensar los votos que tienen los fundadores. Entonces ha tenido que volver a emitir otras acciones, esta vez sin voto, porque si no, inmediatamente iban a perder el capital y estaban sujetos a una OPA de los chinos o a cualquier cosa que les perdiera el control de Google. Y en España empezaba a ocurrir, de hecho nosotros en nuestro despacho ya lo hemos hecho para la empresa Abengoa, hemos creado también por primera vez en la historia acciones low voting, de voto bajo, que dan a los inversores los mismos derechos que cualquier accionista, pero la 100ª parte de los votos. Es decir, ya directamente hemos empezado una relación 1 a 100 para que la compañía pueda seguir ampliando capital, dando mismo dividendo, mismo derecho a distribución de reservas, absolutamente todos los derechos, salvo el voto, que tienen la 100ª parte. ¿Por qué? Y se dice, por supuesto, abiertamente, porque de lo que se trata es de decirle a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Gestionar la compañía o participar del rendimiento económico? No, yo gestionar una compañía grande es que no pretendo. Yo lo que quiero es el dividendo. Bueno, pues entonces le doy una acción que tiene menos voto. Y eso, por eso yo recomiendo a los emprendedores que vean con visión de futuro, como hicieron los de Google, ¿no?, que se quedaron cortos, que desde el principio tengan cuidado con la parte de qué derechos se le está dando al que aporta dinero, porque se pueden llevar una sorpresa tiempo después con que han perdido el control de la compañía, ¿no? Y una cosita que te quiero preguntar. Si, por ejemplo, un familiar cercano te viene y te dice, oye, Ignacio, me meto con el crowdfunding, ¿tú se lo recomiendas como primera opción o habría otras que tú sinceramente le dirías, mira, pues si puedes empezar por aquí mejor y si no, vete al crowdfunding? Aquí yo creo que aplican las leyes de la economía y de, en fin, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que ver es el patrimonio personal como un todo, ¿eh? Entonces, lo primero que hay que ver es cuáles son mis necesidades económicas, cuánto dinero tengo, en fin, qué tengo que financiar en mi plan personal, ¿eh? Y solamente aquello que realmente me sobre, ¿eh?, que no necesito en un tiempo largo, debo utilizarlo para invertir. Y una vez que voy a invertir, entonces ahí ya sí, lo que hay que ver es como siempre, que la rentabilidad es función del riesgo. Eso quiere decir que no existe rentabilidad sin un riesgo proporcionado. Si quiero ganar un 10%, tengo que saber que como poco voy a poder perder el 10% también, y tengo que estar contento y dormir tranquilo. Por eso, aquí hay que aplicar siempre el test del sueño. Es decir, si hago una inversión que me quita el sueño, no es la inversión que yo debo hacer, ¿eh? En el caso del crowdfunding, mi recomendación es que se miren bien los proyectos, que se vea la viabilidad, que no se haga a lo loco, que se analice, que se busque consejo de alguien que entienda de ese sector. Si tenéis alguien informático en la familia y esto es una startup tecnológica, pues que os diga si esto tiene sentido o no tiene sentido, que se estudie un poco, que se oiga hablar al emprendedor, que yo creo que no hay nada como, en fin, que dé la cara el señor que responde del proyecto, ¿no? Y si son, como digo, diversificando adecuadamente y cantidades que uno pueda perder sin perder el sueño, pues ¿por qué no? Por supuesto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio, por venir al IAI esta mañana, y con esto ya concluye el desayuno de hoy. Nos veremos el jueves que viene nuevamente. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy interesante, ¿eh? Más interesante que...